Israel continúa de esta forma con negociaciones marcadas por la presión militar en medio de un tenso escenario para la paz y estabilidad regional. Muy bien, vamos a hablar del tema con Jorge Araneda. Él es internacionalista. Muy buenas noches, bienvenido a este mundo. Placer estar nuevamente con ustedes. ¿Cómo ves, Jorge, lo que está pasando en Medio Oriente, la posibilidad, latente de un enfrentamiento entre Israel y Hezbollah? Ha habido la eliminación de un líder importante de esta agrupación y estamos en un momento en los cuales el plan de paz ha sido rechazado por Hamás. Sí, son temas que hay que analizarlo en su contexto y también hacer ciertas diferencias entre ellos. Lo primero es que en el caso particular del Líbano, la propuesta de cese al fuego, en particular no ha sido respetada por Israel y ha tenido una constante presencia militar en el sur del río Litani y lógicamente bajo la idea o bajo el supuesto de que la mayoría de los ataques están siendo, entre comillas, bajo la idea de que se está desarmando, debería desarmarse Hezbollah de una forma mucho más rápida. Primero, es difícil hablar de un alto al fuego si una de las partes no está respetando literalmente alto al fuego. Esto tanto en lo que tiene que ver con la Franja de Gaza, pero también en el caso de Hezbollah. En el caso de Hezbollah, muy probablemente no vamos a ver algún tipo de enfrentamiento real, dado que Hezbollah todavía, por lo menos la parte del brazo armado, todavía se está reconfigurando. Y lógicamente no creo que tenga alguna capacidad real disuasoria, que eso ya lo perdió, pero por otra parte tampoco que tenga una capacidad de poder atacar de forma seria lo que tiene que ver con objetivos militares al norte de Israel. Eso no significa de que particularmente Israel no esté reconfigurando el sur del Líbano, dado que no solamente se le ha acusado de construir un muro dentro del territorio libanés y por otra parte todavía mantiene casi 80.000 personas refugiadas, personas que no pueden volver al sur del Líbano por los constantes ataques. De hecho, en la mayoría de los medios de comunicación libaneses, constantemente diferentes personas se encuentran no solamente con checkpoints dentro de su propio territorio libanés, checkpoints israelíes, sino también que los cielos están siendo controlados constantemente por los drones. Por lo tanto, hay ciertas, situaciones bastante específicas. Además que hay que recordar que el primer ministro Netanyahu visitó por fuera del derecho internacional y violando la soberanía de Siria, lo que tiene que ver con este nuevo territorio o nuevo contexto de kilómetros cuadrados de un espacio colchón que estarían lógicamente siendo controlados de forma directa y lógicamente restándole territorio por fuera de los altos del Golán en territorio sirio. Por lo tanto, lo que se está configurando es una línea que se expande Israel y su control lógicamente militar, no solamente por el lado del Líbano, sino también por el lado de Siria. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un placer. Y claro, hablamos de una búsqueda eterna de Israel de la profundidad estratégica, primero ocupando ciertos lugares como los Altos del Golán, luego de la guerra a mediados de los 60 y finalmente se llegó a anexar ilegalmente en contra del derecho internacional los Altos del Golán. Pero quería consultarte con respecto a la situación en el Líbano, con respecto a qué tan complejo es desarmar a Hezbollah, que entiendo, no sé si sigue siendo el actor armado más importante del país y que además tiene un brazo político y tiene un brazo de proyección social importante porque provee una serie de servicios públicos. ¿En qué pie queda el gobierno del Líbano en su objetivo de poder desarmar a Hezbollah? ¿Es suficiente la presión israelí de Estados Unidos?
No, no es suficiente la presión porque la presión sin resultado o la presión sin una ayuda real hacia el Estado libanés es literalmente obligar a un Estado que ha pasado casi una década en crisis económica, de hecho estuvo en la bancarrota propiamente tal, lo vimos lógicamente como el país tuvo que responder no solamente a la explosión de su puerto, que lógicamente pasó hace un par de años atrás, sino también la reconstrucción en términos de su propia economía, dado que el país se encontraba en una situación en donde no solamente así había sido cooptado por las élites, sino que el Estado estaba en una situación de corruptibilidad tan enorme que incluso lo que poco o nada podía lógicamente abastecer no lo estaba abasteciendo. ¿Qué quiero decir con esto en términos concretos? En términos concretos no había electricidad las 24 horas del día, eso significa que aproximadamente ciertas partes del Líbano y sobre todo Beirut tenía entre 4 y 6 horas de abastecimiento de electricidad. Lógicamente no había posibilidad de controlar una inflación creciente y por otra parte los servicios básicos, ya sea educación, salud y vivienda, lógicamente el Estado no lo estaba proporcionando. Si Estados Unidos y Israel presionan al nuevo Estado o al nuevo régimen libanés para desarmar un aparato y una red, lógicamente, social, política y educacional que provee Hezbollah, es difícil hacerlo si, lógicamente, no se va a construir algo que lo vaya, lógicamente, a crear en términos paralelos. Al sur del Líbano, sobre todo al sur de Beirut, lo que tiene que ver con la zona al sur del Litani, la mayoría, de los servicios básicos están siendo proporcionados o fueron proporcionados o incluso fueron construidos propiamente tal por agentes de este partido político, y hay que entenderlo así. El Hezbollah en el Líbano es parte del gobierno, es un partido político. Las personas votan, tienen candidatos, diputados, senadores, alcaldes, que son lógicamente parte del entramado de Hezbollah. Lógicamente existe un brazo armado que además tiene lógicamente un valor dentro de la historia libanesa, en tanto que fue el actor principal para expulsar la invasión de Israel que destruyó el sur del Líbano y lógicamente fue un actor clave en la guerra civil, posterior a la guerra civil. Por lo tanto, incluso lo que tiene que ver incluso con bienes o con situaciones súper básicas como por ejemplo descuento en supermercado, tiene que ver con ciertas agrupaciones o brazos de Hezbollah que operan en términos culturales, políticos y sociales y que la gente en las últimas décadas se ha relacionado más allá de lo que tiene que ver con el brazo armado. Por lo tanto, desarmar en su complejidad y desarmar todo el entramado político sin una ayuda, sin un apoyo y sin algo coherente y solamente exigir, es algo que se ve como extremadamente difícil incluso para las próximas décadas. Así es, Jorge, ¿cómo ves que ahora, bueno, que en el tema se complica en la región? Por ejemplo, Trump ha clasificado a ramas de la Hermandad Musulmana como organizaciones terroristas. Esa es una última información. Sí, eso es completamente, muy importante en tanto que le entrega un apoyo al gobierno de Sisi en Egipto que está de alguna forma volviendo a tomar el control de Egipto en términos casi similares a lo que veíamos con Mubarak, en lo que tenía que ver particularmente con un Estado en donde por una parte no crea incentivos para una oposición, crea constantemente leyes que van generando, y lo vimos hace un par de semanas atrás en lo que tenía que ver con el voto o con las votaciones parlamentarias o senatoriales, en donde la mayoría de las discusiones no se dieron en la Cámara del Senado, sino se dieron en tribunales, por todos los requisitos y todas las posibilidades de que hace que ciertos candidatos sean excluidos del sistema democrático. Y eso va generando la posibilidad de que logre tener un control mayoritario y que genere una reforma constitucional que no solamente lo deje casi perpetuamente en el poder a Sisi, sino también que su contrincante particular o su oposición particular, que fue la Hermandad Musulmana, constituida en los años
posterior a 1920, o sea, lógicamente que tiene una enorme historia de participación política, va a quedar reducida al mínimo e incluso, lógicamente, excluida de espacios, como se llama, de disputa política. Esa es una posibilidad. Claro, Jorge, porque la hermandad musulmana, como dices, tiene una historia larga. O sea, la crea Hassan al-Banna, este profesor egipcio en 1928. En los 50, Sayyid Qutb fue sumamente influyente, incluso influyó en este movimiento de los oficiales libres, liderados por al-Nasser, a pesar de que luego lo mataron, ¿no? Pero, ¿cuál es la... ¿Crees que aparte de Egipto han habido otros actores que han presionado para que el gobierno de Estados Unidos considere a estos 3 capítulos de la hermandad musulmana como grupo terrorista? De pronto países del Golfo que han visto tradicionalmente como rivales. Sí, lo que hay que entender, y este es el punto como la pregunta central que se trae a la mesa, que es una excelente pregunta que tiene que ver con la reconfiguración de Medio Oriente. Medio Oriente se está reconfigurando y tenemos varias aristas de reconfiguración. La primera arista de reconfiguración tiene que ver con esta retirada desde la administración de Obama en adelante, en términos de la consolidación de potencias regionales, llámesele Turquía, llámesele Irán, llámesele Arabia Saudita y algunos países del Golfo. Eso es un tema. Por otro lado, lo que tiene que ver con la pérdida de democracia en términos de una democracia liberal post primavera árabe y la vuelta de mano en términos de regímenes cada vez más autoritarios o dictatoriales. Y por otra parte, lo que tiene que ver con como bien se mencionaba, con estos actores históricos, llámesele Jordania, llámesele Egipto, que hoy en día no tienen un peso internacional y tampoco tienen un peso en la región. Y lógicamente han sido sobrepasados por las potencias regionales de la región, pero sobre todo por los países del Golfo. Y ahí es donde está el centro de la pregunta, porque los países del Golfo lo que han tratado es de levantar una narrativa y un apoyo norteamericano para 3 cosas muy concretos: obtener armamento avanzado, militar sobre todo, lo que tiene que ver con el F-35, impulsar acuerdos de armamento nuclear o la posibilidad de tener energía nuclear y tener una mayor influencia en el gobierno norteamericano. Y eso lo están ocupando a lo que tiene que ver con la invasión o el genocidio en Gaza, por una parte, pero también sobre la situación de la hermandad musulmana, que también es un contrincante en estos países del Golfo. Bien, muchísimas gracias pues a Jorge Araneda, internacionalista. Gracias por estar con nosotros en el programa. Un placer estar nuevamente con ustedes. Muy bien, de esta manera ponemos punto final a nuestro bloque de Crisis en Medio Oriente y luego de la misma hacemos una pausa y regresamos con más.